Amigos de XFM, me da muchísimo gusto estar en el lugar en el que estoy, en el momento en el que estoy, porque vaya que busqué esta entrevista y de pronto la vida me la puso así, ¡pum!, facilita. Y yo la había buscado mucho tiempo y dije, mira, qué bonito. Estoy frente a una de las figuras más grandes que tiene la música contemporánea en nuestra lengua y me da muchísimo gusto, un artista de cepa, de los pies a la cabeza, un pensador, filósofo, pastor, ideólogo, un hombre con una filosofía muy clara de qué, cómo, cuándo y dónde. Y es bien importante que platiquemos con él y que lo escuche el público de la radio y el público que nos ve. Jesús Adrián Romero, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy muy bien, contento de tenerte aquí en tu casa, acá en Nuevo León, y bueno, emocionado siempre de compartir con el público, de conversar acerca de música y de muchas otras cosas. Si llegáramos tú y yo a un planeta raro, distinto, y la gente no te conociera en ese planeta, o sea, yo llegara, hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan Pérez. ¿Cómo te definirías? O sea, ¿cómo le diríamos a ese planeta donde no te conocen? ¿Quién es Jesús Adrián Romero? Bueno, soy del planeta Tierra, soy un ser humano, y ahí depende, ¿no? O sea, depende del planeta, depende de su forma de pensar, su sistema de vida, etcétera, pero creo que no me puedo escapar yo de mí mismo, ¿no? Y creo que me presentaría como un ser humano que busca ser la mejor versión de eso, ¿no? De lo que es ser un ser humano. Y eso para mí tiene implicaciones muy profundas en el tema de la fe y de la esperanza, ¿no? Soy una persona que gira, que se mueve alrededor del tema de la fe, la esperanza, el amor, la trascendencia. Entonces creo que eso sería como mi carta de presentación, ¿no? A un planeta que no sé si entenderían o necesitan escuchar de esos conceptos, pero pues tengo que hablar desde mi perspectiva, pero sería eso, ¿no? Presentarme como una persona que de alguna manera promueve eso, ¿no? Hay un detalle bien importante. Nunca hablé en tu presentación de géneros. Soy un convencido que la música hoy en día rompió géneros. Es decir, ya todo eso que durante años fue un estigma para nosotros de yo escucho tal o yo escucho tal, o si yo escucho esto no puedo escuchar aquello, Sí. hoy ya no existe. Hoy ya son canciones, son emociones que van, que vienen. ¿Cómo te sientes al respecto? Creo que muy contento, muy contento porque cuando ponemos ese tipo de barreras, de paredes en lo que viene siendo para mí el arte, la música en este caso, limitamos no solamente al artista, sino que también limitamos al público. El público tiene necesidad de ser expuesto a todo tipo de ideas, a todo tipo de géneros musicales, entrando en la palabra de géneros. Entonces creo que le hacemos un daño a la gente, porque al final de todo, como seres humanos, en nuestra casa, lo que vivimos nosotros como familia, participamos en todas las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando del tema de la fe, y específicamente en México, creo que el 95% del público mexicano tiene alguna creencia espiritual o religiosa. Entonces, quitar ese elemento del arte o de la música es privarlos de algo con lo que viven prácticamente todos los días, ¿no? Y creo que se hace una injusticia al público, pero también al artista que promueve algo así. Cuando tú empezabas, el mundo de la música y del arte giraba de otra forma. Hoy está metido en la palma de la mano y en una cosa que se llama celular. Hoy pareciéramos intoxicarnos muy fácil, es decir,
hay información que va y te perturba de manera muy, muy sencilla, y luego encuentras una medicina para el alma, para el espíritu en otra cosa, también de manera muy... Hoy todo pasa muy rápido en la palma de tu mano. En la palma de tu mano te caes hasta el fondo y en la palma de tu mano te recuperas, y hoy un abrazo pareciera que se puede mandar por ahí, hoy la fe pareciera que está ahí atrapada. ¿Eso marca una evolución que no va a tener fin? Creo que va a llegar a su tope, ¿eh? La superficialidad en estos temas que tú estás hablando, la facilidad de poder accesar todo tipo de información, todo tipo de música, todo eso, nos hace, creo yo, personas más superficiales, personas que no profundizamos en nuestras emociones, en nuestra alma, una necesidad muy, pero muy humana, conectarnos con la trascendencia. Por eso la meditación es algo que en nuestros días está cobrando mucho más auge, porque la gente se ha dado cuenta que en este mundo tan convulsionado, donde todo está al acceso en la palma de la mano, como tú dices, es bueno, pero a la vez puede ser dañino porque nos lleva a esa superficialidad, ¿no? Y creo que hay mucha superficialidad en el mundo, y son de las cosas que yo siento que van a llegar a un tope, y nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de retornar un poco a lo simple, pero a lo complejo a la vez. Es un tema para mí muy, muy interesante y muy extenso, pero creo que necesitamos regresar a esa profundidad que se ha perdido por esa facilidad que tú dices. Pareciera que platicaba con un muy buen amigo, integrante de una banda que se llama Auténticos Decadentes Moss, que en una entrevista decía él que pareciera que la pandemia había sido una sacudida que nos había dado la vida para regresarnos, para hacer que tocáramos con los pies el suelo y como sociedad enmendáramos muchas cosas que ya estaban muy sueltas. Pero ahora, después de ver cómo está México, por ejemplo, por hablar de México solamente, pues parece que no aprendimos la lección. No, estoy de acuerdo contigo. Creo que en su momento pensábamos que estábamos aprendiendo y que íbamos a cambiar, pero no fue suficiente, ¿no? Creo que yo te lo decía hace rato en una conversación ya fuera de cámara, fuera de micrófonos, que yo soy una persona muy positiva, siempre he tenido mucha esperanza de que las cosas van a ser mejor y lo sigo teniendo, pero creo que antes de que las cosas mejoren, van a pasar cosas delicadas y serias en el mundo que nos van a llevar a cambiar. Vivimos en un tiempo en el que ya la gente no cree en datos, ya no cree en estadísticas. Vivimos en los tiempos de la posverdad, ¿no? Cada quien tiene sus datos, tú me dices esto, yo te digo otra cosa, porque yo tengo mis científicos que me dicen una cosa. Estamos muy divididos en esto. Entonces, lo que necesita pasar es que el mundo sea reseteado, perdón por el anglicismo ahí, pero lo único que nos puede resetear a veces son las tragedias, ¿no? Tú te has de acordar del último terremoto en la Ciudad de México, ver a la gente unida, cantando Cielito Lindo entre los escombros y rescatando a los que estaban bajo los escombros. Creo que las tragedias, los accidentes, las cosas de esa naturaleza, aunque en su momento son dolorosas, nos ayudan, ¿no? Nos sacan de ese estado de zombies en el que estamos viviendo. Y yo siento, a pesar de ser una persona con mucha esperanza, de que vienen cosas difíciles para el mundo. No soy profeta, pero siento eso como que algo va a pasar, pero que al final realmente nos va a sacudir y nos va a hacer personas distintas. Y cuando estoy en el programa y trato de hablarle al público con una frase, con un mensaje, con una entrevista acerca de Dios, de inmediato me cae el 20 y no sé por qué siempre vienen a mi mente que cada quien puede tener su Dios, es decir, que no tiene que ser tu Dios, el mío o el tuyo, o sea, lo importante es la fe
con la que veas a ese ícono, ese ídolo que Sí. tengas. ¿Cuál es el Dios que ha iluminado o que ha marcado tu vida? Mira, creo que tenemos diferentes versiones, ¿no? de Dios, diferentes perspectivas acerca de Dios. Y esas versiones, esas perspectivas tienen que ver con nuestra educación, el lugar donde nacimos, donde crecimos, la religión de nuestros padres, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes versiones de parte acerca de Dios. Para mí, la versión a la que yo me apego es una versión muy cerca de lo que fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Una persona que predicaba el amor, que predicaba la justicia, la paciencia, todas estas virtudes que en la actualidad son vistas como negativas, ¿no? Si alguien por ejemplo, perdona, se le ve como débil, ¿no? No perdones, te hicieron esto, no debes de perdonar. O una persona que decide actuar con humildad en medio de una situación en la que pudiera estar en competencia con los demás y reconoce a los demás como parte de lo que logró, eso es humildad. Entonces, hay muchas características o virtudes humanas que Jesús para mí ejemplificó y comunicó, que eso para mí es lo divino, o eso es Dios. Entonces, cada vez que me encuentro con una persona que sonríe, que me trata con amor, que busca la justicia, que busca el bien para los demás, siento que estoy hablando con una persona que de alguna manera está impregnada de Dios. Y cuando te acercas a alguien, lo opuesto, ¿no? Que promueve el odio, la violencia o la injusticia, dices, pues creo que me estoy alejando de lo que es Dios, ¿no? ¿Cómo? Hay un detalle que tienes canciones bellísimas y hay una duda que me surge en torno a esta capacidad creativa que tienen ustedes para, con inspiración, hacer que la gente se haga una vida, ¿por qué no decirlo así? Porque, por ejemplo, yo venía con un compañero extraordinario, Abraham, en el coche en la Ciudad de México, que el tráfico es terrible, nos echamos una hora escuchando tu música, y él es súper fan, además que sigue toda tu trayectoria, y me explicaba cada canción. Y cada canción me explicaba con el momento de su vida que había vivido en esa canción. Yo decía, qué bárbaro, o sea, están marcando la vida de la gente con las canciones. Pero ¿cuál es el proceso con el que Jesús Adrián Romero hace una canción? Que debe ser muy distinto al que pudiera hacerlo, no sé, Alejandro Sanz, cualquier otro compositor, Arjona o qué sé yo. ¿Cómo llegas a tus obras? ¿Cómo las pones en la gente? ¿Cuál es el proceso? Mira, creo que la razón, y me estoy adelantando un poquito a la respuesta, la razón por la que una canción conecta con el corazón de otra persona es porque se identifican con sentimientos, con ideas, con emociones que tú transmitiste a través de esa canción. Entonces, invariablemente cuando me siento al piano, tomo la guitarra y empiezo a escribir una canción, estoy muy, pero muy en contacto con mis emociones y con mis sentimientos, mis carencias, mis necesidades, mis errores. Todo eso siempre está presente, ¿no? Entonces hay canciones que cuando las escribo nacen de algo muy personal, de una necesidad dentro de mí. Necesidad que todos tenemos, ¿no? Como personas. Entonces, cuando escuchamos una canción con una melodía que comunica un sentimiento que todos compartimos, te conectas con esa canción, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho. Un abismo llama a otro abismo. El abismo que yo tengo dentro de mí, si expreso lo que hay dentro de ese abismo, se va a comunicar con el abismo que hay dentro de ti y eso va a conectar, ¿no? Y eso hace que ciertas canciones tengan trascendencia, que permanezcan a través de los años, ¿no? Ahora, es fácil también tomar el piano y pensar en lírica, en letras que quieres escribir algo rápido, lo puedes hacer, ¿no? Pero al final del día siento que las canciones que nacen de ese abismo
de esa sed, de esa hambre, de ese deseo, de esa necesidad, de esa carencia, de esos errores, son las canciones que siempre van a trascender. Y no me da pena decirlo, que muchas veces sentado al piano escribiendo una canción, lo he hecho a veces, o sea, llorando con un nudo en la garganta, porque no es una transacción para mí nada más. Voy a escribir una canción para meter a un disco, o sea, son temas muy cercanos a mi corazón. Creo que eso para mí sería como el secreto o la base de cómo surge la música. ¿Cuál es tu mejor canción? La canción de tu vida. Sabes que no hay, es muy difícil porque cada disco y cada canción representa un proceso en mi vida, una etapa de mi vida por la que estaba pasando. Entonces, pudiera escoger una canción de hace 25 años y decirte, esta canción es de mis favoritas, pero luego me voy a hace 5 años o 2 años o hace 1 año y hay canciones que para mí son muy importantes, pero ya no estoy en ese proceso, ya no estoy en ese nivel de madurez o espiritualidad, como se le quiera llamar. Entonces, no, sería injusto, ¿no? Creo que ahí más bien dejas que la gente diga, esta es mi canción favorita. ¿La que más te ha encantado? La que más me ha encantado. ¿Te ha encantado? Bueno, si nos vamos por eso, hay una canción que yo tengo que escribí hace como casi 30 años, que se llama Sumérgeme. Esa es la canción más tocada de las mías en todas las plataformas digitales, ¿no? Y es curioso, hablando de la trascendencia de las canciones, esa canción la escribí hace casi 30 años. Y una canción que me tomó 10 minutos en el piano escribir, pero con una necesidad enorme en mi corazón de decir, estoy cansado, estoy sediento, ¿qué me pasa? Necesito que mi alma, que mi espíritu sea refrescado, sea tocado por Dios. Entonces escribo esto que se ha convertido en una canción. O sea, en la pandemia entiendo que en muchas partes la tocaban, lo tocan en las prisiones, en centros de rehabilitación, los migrantes que van hacia Estados Unidos llegan a ciertos refugios donde escuchan esa canción o cantan esa canción. Entonces, es gente que se identifica con esa necesidad, ¿no? Estoy cansado, estoy sediento, necesito ser restaurado, renovado, y yo diría que esa es una canción que trasciende al tiempo, ¿no? ¿En qué momento Jesús Adrián Romero se da cuenta que es una estrella de la música? No lo había pensado de esa manera, pero sí te das cuenta en algún momento en el que ya sabes que tu música ha trascendido, ha pasado fronteras, hay un público que la está buscando constantemente. Creo que tal vez esto sucedió hace como unos 10 años, 12 años, aunque tengo mucho tiempo haciendo música, unos 10, 12 años. Porque como todo músico, todo artista, tengo la inseguridad, ¿no? De que estaría haciendo lo correcto, mis canciones serán buenas o no. Y aunque la gente te diga que sí, sigues con la duda. Así somos los seres humanos, ¿no? Escribes un post y tienes 100 comentarios y te enfocas en el comentario negativo, ¿no? En vez de enfocarte en los 99 positivos. Entonces creo que me tomó un tiempo a mí para reconocer, creo que esto está bien y la gente responde y le gusta y bueno, el ejemplo que dábamos ahorita de esa canción y la trascendencia de muchas canciones pues hablan de eso que tú dices de estrella, ¿no? Y aparte que me da muchísimo gusto, mexicano, y conste que estoy quitando los géneros y estoy hablando de la música como tal, ¿no? Creo que así debe de ser, ¿eh? Y así es como lo estoy tocando. El algoritmo nos marca, o sea, no solamente marca la industria de la música, estamos rodeados y manejados por los resultados que arrojan los algoritmos, sino la vida misma, ¿no? Y luego a mí me pareciera que la frialdad del algoritmo se contrapone con la fe, con el calor de la fe. Y tu música está permeada de fe, de calor de fe. ¿Eso cómo se maneja cuando en una industria como la musical hoy nos norman los algoritmos?
Mira, creo que invariablemente el artista, el músico, el cantante que quiere que su música sea escuchada, aunque tengas buena música, a veces se pierde en el anonimato, ¿no? Y se pierde en el anonimato porque no entiendes esto de los algoritmos y no entiendes tampoco la necesidad que hay de hacer presencia en diferentes plataformas, en redes, en redes sociales y todo lo demás para que el algoritmo te favorezca, ¿no? Alguien diría, no, es que yo voy a dejar que solamente mis canciones y lo que yo hago solo demuestre, ¿no? Lo bueno que es. Bueno, desafortunadamente no es tan fácil ahora porque estás luchando en contra del algoritmo, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que, como artista, buscar la forma de que tu música esté en los lugares donde se debe de escuchar. Y obviamente si hay música que no va a trascender, va a tener lo que en México llamamos llamarada de petate, ¿no? Algo que gusta de repente y después ya no hay más después de eso. Pero yo diría que se tiene que buscar la forma de entrar en los diferentes lugares. Ahora, porque a mí no me tocó vivirlo cuando empecé con la música. Cuando yo empecé con la música era grabar un cassette y alguien se lo regalaba a alguien más y lo recomendaban por acá y por allá y la gente lo empezaba a comprar, pero ahora las cosas son diferentes. Sí. Cuando de pronto Jesús Adrián Romero está en una fiesta, con su familia, tranquilo, una reunión a la que te inviten. Ajá. Conste que uso mucho la imaginación porque yo soy un convencido que la radio es imaginación, ¿no? Uh-huh. Entonces estás ahí, tras, empieza el reggaetón. Mueves un poco la cabeza. ¿Qué pasa? Sí, claro, sí, por supuesto. Acabo de estar en una boda el fin de semana pasado y había gente bailando al ritmo de reggaetón y muchos otros ritmos, ¿no? Y sí, muevo la cabeza y a veces bailo con mi esposa. Creo que es parte de la necesidad humana, ¿no? De escaparte por un momento de los problemas que puedes tener en la vida y que una canción te lleve en un viaje, ¿no? Y a veces el meterte a la pista a bailar, como ves a mucha gente, es como su manera de escapar, de divertirse por un momento. Entonces, sí, claro, lo hago, por supuesto. ¿Qué tan bocanadas de oxígeno son los conciertos para un artista como Jesús Adrián Romero? O sea, las giras, el contacto visual y emocional con el público que puedes ver desde un escenario, llorar, cantar y demás. Eso contra él estar en un estudio, con los o sea, ¿cómo ha sido el proceso de vida en los escenarios? Sí, mira, creo que el escenario y el tener al público coreando las canciones, cantando contigo, verlos llorar, viene siendo la mejor retroalimentación que puedes tener y hasta cierto punto el pago que tienes de lo que hiciste, ¿no? Porque empezaste una canción en el piano y estuviste trabajando en ella, cambiando algunas cosas y luego entras al tema de los arreglos y luego al estudio y luego lanzar la canción y todo ese proceso puede ser mecánico, ¿no? Puede ser desconectado de las emociones. Estoy hablando de los procesos de grabar y todo lo demás. Pero cuando estás arriba de un escenario y estás cantando una canción, por ejemplo, si canto Princesas Mágicas, la canción que le escribí a mis hijas, y lo veo en cada concierto invariablemente, a muchachas, a niñas, a señoras llorando, porque a lo mejor tuvieron una mala relación con su padre y esa canción las toca profundamente, es cuando te das cuenta, híjole, o sea, qué bueno es hacer esto, qué bueno que me tocó ser músico y comunicar a través de una melodía y una letra estos sentimientos buenos, ¿no? Porque son sentimientos buenos, un padre diciendo voy a cuidar a mis hijas porque se van a ir un día, ¿no? Entonces,
ese tiempo en el escenario es mi medicina, ¿no? Porque es cansado viajar también, ¿no? Los que viajan saben que, especialmente cuando tienes giras donde viajas todo el día para llegar a un país y el día siguiente tienes que levantar para ir a otra ciudad y otra ciudad, todo eso es muy cansado y subir al escenario es la medicina, es lo que te da fuerzas, te renueva. Normalmente cuando salgo bajo del escenario siempre voy muy emocionado, muy tocado y yo soy de los que siento cada concierto, no es así como que ya quiero que termine esto, voy a cantar 1 hora y media, 2 horas y ya se acabó, no. Siento cada canción porque son canciones que nacieron de acá y muchas veces a través del concierto hago a un lado el micrófono cuando de repente se me quiere quebrar la voz por lo que estoy cantando, porque estoy sintiendo lo que el público está sintiendo. Va a estar en el Auditorio Nacional. Vamos a estar en el Auditorio Nacional, regresamos el 26 de noviembre, después de algunos años. Hemos estado en la Ciudad de México, pero no en el Auditorio Nacional. Entonces estamos muy contentos de regresar a ese recinto que es muy importante para todo músico mexicano y extranjero también. Es él más, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al menos del mundo de habla hispana es increíble. ¿Y cómo es un concierto de Jesús Adrián Romero? Cuéntale al público. O sea, llega y qué es lo que es esa celebración. Yo me lo imagino como una gran... Tengo que ir a verte. Me imagino que es una gran celebración. Sí, creo que mis conciertos, o sea, hay celebración a través de muchas canciones, pero hay mucha reflexión, ¿eh? Son... Muy necesario hoy en día, ¿eh? Sí, sí. De hecho, una vez tuve un concierto, no me acuerdo en qué país, pero tuve un concierto en el que quise probar algo. Dije, voy a hablar menos en este concierto. Y estuve cantando nada más y decía una que otra cosa antes de la canción. Y mucha gente se quejó después de eso en las redes, que sí, ¿por qué no hablé? Que sí, ¿qué me pasó? Que van a escucharme hablar. Entonces hay mucha reflexión detrás o antes de cada canción. Porque la gente necesita escuchar, como tú dices, algo muy necesario, la reflexión. Entonces los conciertos para mí tienen ese elemento. Mucha música, tengo unos músicos impresionantes, de hecho, para mí de los mejores del mundo, que me acompañan en cada concierto, profesionales en toda la extensión de la palabra. Entonces la música hay gente que va a los conciertos y dice, oye, parece que pusieron el disco ustedes en el concierto, porque se hace un trabajo con mucha excelencia, ¿no? Entonces es celebración, es reflexión, es meditación, es llorar, son momentos de catarsis donde te das cuenta que la gente está experimentando algo emocional profundo. Y obviamente son conciertos en los que hay una programación de videos, de imágenes, de luces, todo eso es parte del concierto, porque estamos conscientes de que la gente ahora es muy audiovisual y tienen la necesidad de verlo todo de esa manera. Yo creo que hoy estamos en el universo de las experiencias, ¿no? Totalmente. Vamos y queremos no solamente ir a escuchar una canción, sino a vivir una experiencia dentro de un show por el cual pagamos, que eso es importantísimo, ¿no? Sí. Estás pagando por algo que te va a retroalimentar. Si estuviéramos en el Auditorio Nacional enfrente y tuvieras a todo México aquí, todo el país, como está ahorita, 26, pero todo México, ¿no? ¿Qué canción le dedicarías y qué le dirías? ¿Qué preámbulo usarías para dejar la canción para todo México? Mira, va a sonar como un comercial, pero no es. El último sencillo que acabamos de sacar se llama A Vivir. Es un dueto con un pianista extraordinario. Sí, de los mejores, siendo el mejor del mundo, ¿no? Es un dueto con el que se llama Vivir y que aquí lo escribí. Estaba sentado ahí y Molina estaba sentado en el piano de este lado y escribí esa canción que expresa mi deseo para cada concierto. Ese descanso en tu viaje quisiera ser y la palabra que te calma quisiera tener, esa luz en la penumbra que te invite a vivir, etc.
Mi deseo siempre es que cuando me subo al escenario, la gente encuentre ciertas respuestas, la gente encuentre consuelo, la gente se reconcilie si tienen problemas como familia, etc. Entonces es eso, invitar a la gente a vivir, soplar vida, soplar esperanza. Entonces eso sería lo que trataría de comunicar a todo México, ¿no? A todo mundo que escucha. ¿Cómo me gustaría que una palabra mía te trajera consuelo, una melodía, una canción, te trajera algo de paz y de consuelo? Muchas gracias por estar en EXA. Gracias a ti, De un verdad, placer tenerte. No, igualmente. Espero que no sea la última entrevista. No, claro que la no. última charla. Muchas gracias. Gracias a todos los que hicieron posible esta entrevista. Jesús Adrián Romero, Auditorio Nacional, 26 de noviembre. 26 de noviembre. No se lo pierdan. Gracias.